Domingo con la Iglesia. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, Jesús resucitó. Se apareció a María Magdalena, a 2 de sus discípulos, y por último, estando los 11 discípulos a la mesa, se les apareció. Es Domingo con la Iglesia. La diócesis de Vélez comparte sus experiencias de fe y su camino pastoral de nueva evangelización, con la coordinación de la Delegación de Comunicaciones. En la luz del nuevo día que amanece, el Señor es bondadoso con los que esperan en Él, con aquellos que lo buscan. Danos, Señor, el don de la fe para servir mejor, para creer y confiar más en ti. El Señor es bondadoso con los que esperan en Él. Hoy oramos con el Salmo 94. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchemos la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón. Palabras que nos motivan a iniciar con mucha fe el domingo, el día del Señor. Soy el padre José Ricardo Santo Rodríguez y junto a Nancy Ortiz los saludamos en este inicio del mes de octubre. Atento saludo, Padre Ricardo y oyentes de Domingo con la Iglesia. Celebramos el 27º domingo en el ciclo C y hoy ya primer domingo de octubre. Esto indica que el tiempo va avanzando y por ello debemos acoger la invitación del salmista a clamar a Dios y buscarlo de todo corazón. Sí, Nancy, más aún cuando nuestra oración es habitualmente interesada. Pensamos más en pedir que en adorar y en agradecer a Dios. Por ello, que este mes, en el que de modo especial se invita a que oremos con el Santo Rosario, qué mejor que al recordar los misterios en la vida del Señor, sepamos agradecer y bendecir a Dios. Unido al rezo del Santo Rosario, orar por las misiones. Octubre es el mes misionero por excelencia. Pedir al Señor para que su palabra se siga difundiendo por todo el mundo. Celebremos con gozo el Día del Señor. En este día en el que a nivel diocesano celebramos el aniversario 31 del martirio del Padre José Antonio Beltrán, nuestro mártir de la paz. Bienvenidos. Escuchemos la voz del Señor. Escuchemos la voz del Señor. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Escuchemos la voz del Señor. La fe es un don completamente gratuito. Por eso hay que pedirla, como los apóstoles, y actuar conforme a esa fe. Estemos atentos al Evangelio que tomamos de San Lucas en el capítulo 17, versículos 5 al 10. Escuchemos. Es el Señor, aleluya, Jesús resucitó, aleluya, aleluya. Los apóstoles pidieron al Señor: danos más fe. El Señor les contestó: Si ustedes tuvieran fe,
aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza. Podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice, pasa y siéntate a comer? No, sino que le dice, prepárame la cena y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber. Y tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir, somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Es el Señor, aleluya, Jesús resucitó. El primer día, muy de mañana, van al sepulcro al salir el sol. Santas mujeres llevando aromas, ven que la piedra alguien quitó. Baja del cielo resplandeciente una figura llena de luz. El ángel dice, santas mujeres, vivo y hasta el que murió en la cruz. Aleluya, aleluya, aleluya. Es el Señor, aleluya, Jesús resucitó. Creo en Jesús, Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, Él es mi Salvador. El pastor y la palabra de hoy. Yo soy el buen pastor que entrega la vida por sus ovejas. Nuestro obispo diocesano, Monseñor Marco Antonio, nos ofrece una reflexión de la palabra de hoy para que como cristianos vivamos este domingo con la Iglesia. Muy queridos hijos, reciban mi saludo en este domingo 27 del tiempo ordinario. Hoy el capítulo 17 de San Lucas nos muestra que el Señor habla a sus apóstoles a través de la parábola del siervo y nos enseña a convertirnos en siervos de todos por amor. El Señor recalca en la lógica del reino, en donde lo que cuenta no es tanto lo que se hace, como la intención, el estilo y el método con el cual hacemos las cosas. Ser siervo no significa vivir con una humildad ficticia o interesada. Él nos quiere como colaboradores en plena sintonía del cuerpo y del corazón con su proyecto de salvación, que se personifica en Él, siervo de los siervos de Dios y siervo de los siervos de la humanidad. La parábola acentúa el final de la jornada laboral, cuando el trabajador o siervo cansado quiera levantarse y descansar. Pero sucede que tiene que seguir trabajando, cocinando, sirviendo, dejando todo en su lugar, y al final ni las gracias se las da. Por el contrario, debe declarar que lo que ha hecho no tiene ningún mérito y que no ha hecho más que cumplir con su deber. Esto a nuestros oídos es fuerte y hasta suena injusto, pero tengamos en cuenta que la parábola está describiendo es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero siervo y es su manera de actuar con nosotros. Quiere resaltar que como discípulos en el servicio cristiano debemos hacerlo de manera permanente, no buscando lograr ganancias o ganar puntos, ni adquirir derechos con nadie, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que en realidad es el criado, el siervo, o mejor, el esclavo del que se habla en el relato. La parábola es muy clara, habla de un criado, o más exactamente de un esclavo, alguien que no se pertenece a sí mismo. Sin embargo, nos permite entender que no es una esclavitud al estilo de las que conocemos en la historia y en las películas. Se trata más bien de una esclavitud que en realidad es la realización más sublime de la auténtica libertad en el amor que nos hace semejantes a Jesús, que no se pertenece a sí mismo, sino que por amor pertenece totalmente al Padre Celestial y a sus hermanos, por quienes está dispuesto a pagar el precio extremo de la cruz. El criado de la parábola aparece arando o sembrando y pastoreando. Estas
si nos damos cuenta, son acciones propias del apóstol. Son el anuncio de la palabra o siembra de la semilla y el pastoreo o cuidado y restauración del rebaño, que es el cuidado de los hermanos. Pues bien, a este criado cuando el amo llega no le dice ven, siéntate a la mesa, sino que le dice más bien prepárame la cena, sírveme mientras como y bebo, y luego comerás y beberás tú. Efectivamente, así funcionan las cosas en el mundo. Un amo no se pone a servir. En cambio, nuestro Dios y Rey del mundo y de la historia está en medio de nosotros como el que sirve. Para el mundo la libertad consiste en hacer servir. Para Dios la verdadera libertad consiste en servir a todos por amor. Continúa el texto diciendo que cuando un siervo del Evangelio hace su trabajo, esto es que ha entregado su vida a su Señor y por tanto no se pertenece. Pero no por eso el amo tiene que agradecerle, pues ya lo dijimos, está haciendo su trabajo. A eso ha sido contratado. Y al haber entregado la vida a su Señor, tanto él como su trabajo le corresponden al amo. Esto es el ejemplo de Jesús, y es lo que se nos pide, que actuemos en consecuencia. Pues de la misma manera que el esclavo pertenece al amo que lo esclaviza, asimismo los apóstoles pertenecemos en cuerpo y alma al Señor, con la diferencia de que Él no esclaviza, sino que otorga la libertad al permitirnos ser sus colaboradores y asociados a la obra de la salvación. Culmina la parábola afirmando que cuando se haya hecho lo que se mandó, se diga simplemente somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Los especialistas dicen que la traducción no es la más afortunada, pues alguien que presta un servicio no es inútil, por el contrario, el significado auténtico es que no se realiza la labor para buscar ganancia o utilidad, sino por amor. Y por esto se hace gratis. El amor que se paga se prostituye. El amor verdadero, en cambio, no pretende nada, ni siquiera el agradecimiento. El apóstol en realidad no ejerce su misión buscando un lucro, sino que es impulsado por el amor a su Señor que entregó su vida por todos en la cruz. Además, la misión es gratuita, pues es consecuencia del amor misericordioso que nos lo ha dado. Gratis lo recibieron, denlo gratis. Demos gracias al Señor y ojalá podamos hacer realidad en nuestra vida este mensaje de salvación que hoy se nos ofrece. Un mensaje de servicio humilde, hecho en favor siempre de los hermanos. En su tiempo los apóstoles pedían, aumentanos la fe. Y Jesús en el momento respondía, si tuvieran fe. Aunque fuera como un grano de mostaza, podrían arrancar de raíz a un árbol si se lo mandaran, y se plantaría en el mar. Es la vela que nos muestra el camino del amor. Por la fe seremos fieles, servidores del Señor. Que tan solo habrán cumplido el deber con su labor. Poco vale nuestro esfuerzo sin tu gracia, buen Señor. ¿Quién de ustedes si su siervo regresara de labrar o apacentar, le diría que comiera en cuanto entrara, o más bien le haría esperar? Para que sirviéndoles coman primero, a su tiempo él comerá. Él tan solo su deber cumple con esto, nadie le agradecerá. Ilustremos nuestra fe. Estén dispuestos a dar siempre respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza y fe. Háganlo con dulzura y respeto. Aspectos doctrinales desde la teología y el magisterio para conocer mejor el tesoro de la fe que profesamos. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La pace sia con voi. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas. No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del Señor. Cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias siempre y por cualquier motivo a Dios, nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis sobre el discernimiento reflexionamos acerca de uno de los elementos constitutivos del discernimiento, que es la oración. La oración es indispensable para el discernimiento espiritual, porque nos permite entrar en intimidad con el Señor, ser sus amigos y así poder reconocer lo que a Él le agrada. Esta relación íntima o relación familiar con Dios también nos ayuda a alejar los miedos y las dudas que pueden turbar nuestro corazón cuando nos disponemos a cumplir su voluntad. Sabemos que discernir no es fácil, porque no somos máquinas que reciben instrucciones y las llevan a cabo, sino personas. Y en la vida de las personas muchas veces se presentan tantos tipos de obstáculos, sobre todo afectivos. Lo vemos en el caso del joven rico que quería seguir a Jesús, pero tenía su corazón dividido entre él y las riquezas. Al final optó por las riquezas, aunque esto lo dejara triste. Por eso es necesario ser amigos de Jesús, estar abiertos a su gracia para que Él nos ayude a superar las dificultades y a seguirlo con alegría. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús que nos enseñe a orar con sencillez y familiaridad, como un amigo habla con otro amigo. Él es el amigo fiel que nunca falla, que siempre sale a nuestro encuentro. Aun cuando nosotros nos alejamos de Él, Él siempre permanece. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Ilustremos nuestra fe. Estén dispuestos a dar siempre respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza y fe. Háganlo con dulzura y respeto. Aspectos doctrinales desde la teología y el magisterio para conocer mejor el tesoro de la fe que profesamos. Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está Saludo cordialísimo en este día en el que vamos a compartir el tema para este mes de octubre, en el marco del tema que sigue nuestra diócesis de Vélez, como es Creo en Jesucristo. Y el tema para este mes de octubre se titula Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Este tema ha sido elaborado por el profesor Santiago Hernández de la parroquia San Luis Gonzaga. Y el tema para esta primera semana de octubre se titula
Cristo descendió a los infiernos. La voz del Señor Jesús llega a las profundidades de nuestro ser. Él viene a nuestro encuentro para liberarnos de las tinieblas propias de nuestra fragilidad humana. Reconociendo la presencia y el amor del Señor Jesús, reciban un fraternal saludo de bienvenida a esta catequesis de formación cristiana relacionada con el descenso de Cristo a los infiernos, una realidad que nos debe llevar a vivir un encuentro permanente con el Señor Jesús. Bienvenidos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en Jesucristo nos rescata de las ataduras de la muerte. Él nos libera de la esclavitud del pecado y nos otorga la auténtica y verdadera vida. El Señor restauró nuestra vida. Él otorga la auténtica vida, la vida de gracia y santidad. Pidámosle que nos asista con su bendición para disfrutar verdaderamente de los bienes temporales, para después merecer los bienes eternos. el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Iluminación bíblica de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 22. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo, que habiendo ido al cielo está a la diestra de Dios, y le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Iluminación doctrinal. Fundamentos del magisterio de la Iglesia. Los infiernos, Sheol o Hades, es la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos. Cristo descendió a los infiernos como Salvador. Por eso, hasta a los muertos se ha anunciado la buena nueva, para que condenados en carne según los hombres, vivan en espíritu según Dios. Jesús no bajó a los infiernos para liberar allí a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Cristo bajó a la profundidad de la muerte. En verdad os digo, llega la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Juan 5:25. Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Hechos 2, 14, 15. Por calles predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres. Iluminación pastoral. Jesucristo nos rescata de las ataduras de la muerte. Él nos libera de la esclavitud del pecado y nos otorga la auténtica y verdadera vida. El Señor restauró nuestra vida, Él otorga la auténtica vida, la vida de gracia y santidad. Pidámosle que nos asista con su bendición para disfrutar verdaderamente de los bienes temporales, para después merecer los bienes eternos. Reflexionemos, ¿qué sentido tiene el plan de salvación para nuestra vida?
fue conveniente que Cristo, siendo Dios, bajara a los infiernos? ¿Cuáles son las tinieblas que me impiden ver hoy el rostro del Señor Jesús? Compromiso para la semana. Después de haber profundizado en esta catequesis, asumiré acciones diarias para salir de las tinieblas del pecado, en reconocimiento del plan salvífico de Cristo por mí. Oración a Nuestra Señora de las Nieves. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de la diócesis de Vélez, sabes lo que necesitamos y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Amén. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas de quienes estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Mi celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Gracias, Señor Jesús, porque en el Evangelio de hoy nos muestras el poder incontenible de la fe auténtica. Dios uno y trino es el interlocutor con quien hablamos y en quien creemos. Y tú, Jesús, nuestro modelo en este diálogo de la fe. Concédenos, Señor, siquiera un granito de fe verdadera para dar paso a tus maravillas en nuestras vidas pequeñas. Aumenta, Señor, nuestra fe para tener luz y fuerza, optimismo y alegría, decisión y valentía para creer de verdad en estos tiempos difíciles que vivimos. Haz, Señor, que tu ternura providente despierte nuestra fe dormida y concédele la caridad y el empuje que tú quieres. Señor, creemos, pero aumenta más y más nuestra fe. Amén. Oh Dios, que socorres prontamente a tus hijos y no toleras la opresión y la violencia, revigoriza nuestra fe para que no nos cansemos de obrar en este mundo con la certeza que nuestra recompensa es la alegría de ser tus siervos. Por Cristo, Señor nuestro, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este mes de las misiones y del Santo Rosario pidamos a María siga intercediendo por todos nosotros. ¡Feliz semana! Domingo con la Iglesia. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, Jesús resucitó. Se apareció a María Magdalena, a 2 de sus discípulos, y por último, estando los 11 discípulos a la mesa, se les apareció. Es Domingo con la Iglesia. La diócesis de Vélez comparte sus experiencias de fe y su camino pastoral de nueva evangelización.
con la coordinación de la Delegación de Comunicaciones. En la luz del nuevo día que amanece,